Les saluda Cristina Cubero de la firma consultora Deloitte. Soy directora de la práctica de Human Capital para Costa Rica y Centroamérica. Prepararnos y comprender el trabajo y el empleo en el mundo digital es uno de los principales retos que enfrenta nuestra sociedad. Precisamente de esto compartiremos en este espacio. Básicamente, entender las tendencias del empleo, las tendencias del trabajo y sobre todo cuál es el perfil o el biotipo necesario para enfrentar con éxito el entorno laboral del futuro. Tradicionalmente se nos ha indicado que lo único constante es el cambio. Sin embargo, hemos sido testigos de un cambio diferente, un cambio exponencialmente dinámico en los últimos años. Cuando se estudia el por qué sucede esto, se comprende que la tecnología realmente es el principal disruptor de este modelo de cambio. ¿Qué significa esto? Que en los últimos años la intensidad con la que la tecnología se ha entregado, se ha dinamizado, ha hecho una brecha muy importante entre la disponibilidad de las herramientas tecnológicas y el aprovechamiento que la sociedad le da a estas herramientas. ¿Qué tiene que ver esto con la educación y el empleo? Muy importante. La preparación que la educación haga para que las personas realmente utilicen y aprovechen el cambio va a marcar una diferencia radical entre tener una tecnología para apalancarnos y tener una tecnología para movilizar la sociedad. Ya en otras épocas hemos sido testigos de cómo los empleos han ido evolucionando. Teníamos en tiempos pasados despertadores humanas, operadores, faroleros, y estos empleos han ido evolucionando y transformándose, producto de la entrada de la tecnología, como aparición de teléfonos, redes inalámbricas o dispositivos. Desde 1930, ya Keynes, un importante economista, indicaba que aproximadamente en un siglo la jornada laboral se reduciría a 15 horas. Estamos a 13 años de comprobar si lo que Keynes postulaba es cierto o no. Pero ¿qué nos dice el 2017? En el 2017 hay un debate intenso y hay economistas que indican que el cambio va a ser favorable y otros indican que la sociedad no va a poder responder a la dinámica del cambio. Precisamente estamos ante un reto de un mundo digital, de un mundo interconectado y un mundo donde la inteligencia artificial da pasos gigantes. Tenemos entonces dos grandes posiciones. La posición A de algunos economistas indica que la sociedad no va a ser capaz de reponer el empleo, que el producto de la tecnología va a ser devastador para los seres humanos. La corriente B indica, por el contrario, que la sociedad va a generar muchos más empleos, empleos de calidad y que vamos a tener una buena situación para los humanos. Ambas tendencias coinciden en un punto, que el perfil de los trabajadores tiene que ser diferente, que las posiciones profesionales no van a ser las mismas y que el reto desde ya es la preparación de los jóvenes y de las personas para enfrentar el mundo del futuro. Esto es un poco lo que vamos a revisar en las siguientes láminas. Indudablemente, no solo la sociedad, sino las empresas viven en un ecosistema diferente. No solamente enfrentan el reto de la tecnología, de la robótica y la inteligencia artificial, enfrentan además retos complejos, diversidad generacional, diferentes culturas, un mundo activo 24/7 y un mundo en la nube. Definitivamente, todos esos ecosistemas hacen que la realidad del empleo sea diferente y nos pone a pensar, si así son las empresas, ¿cuál debe ser el biotipo necesario para ser exitosas en ella? ¿Cómo debemos preparar a los jóvenes para un mundo del trabajo y un mundo del empleo radicalmente diferente?
donde no solo las posiciones irán diferentes, sino la dinámica para elaborar con robots con otras culturas y en otros tiempos. Para empezar, hace tiempo atrás ya la tecnología ingresaba a las fábricas. Un importante instituto de Estados Unidos indica que el próximo año, en el 2018, el 85% de la fuerza laboral de las fábricas en el mundo será ocupada por robots. Un ejemplo de ello es Sawyer. Sawyer ya se está promocionando, ya tiene su currículum vitae en red. Miles de empresas lo están contratando y además él expone 3 características básicas. Indica que tiene una vida útil de 20 años, que no come ni duerme, que se instala en 2 horas y que ya sus capacitadores no son técnicos, es el mismo personal de la fábrica el que los capacita. Y además una característica importante, él está preparado para una verdadera colaboración humano-robot. Vemos aquí cómo los robots se están preparando, pero aún hay más. Inicialmente escuchábamos hablar de Robocop y de Optimus Prime. Posteriormente escuchamos a Sawyer y a Baxter, que eran robots para las fábricas, robots entrenados para hacer tareas sumamente repetitivas. Ahora, en las últimas décadas, han aparecido otro tipo de robots, que vamos a llamarle inteligencia artificial, como Amelia, Connie, Ross o Watson. Es una nueva generación de inteligencia artificial, de plataformas cognitivas, que pueden ir aprendiendo por sí solas. Entonces estaríamos pasando de la ficción a la fábrica y de la fábrica a tareas mucho más complejas, a oficinas, a análisis, al escritorio, que podría ser el de ustedes. Por ejemplo, una de las más importantes es Amelia. Amelia es una plataforma inteligente capaz de aprender más de 20 idiomas. Capaz de comprender un manual de más de 200 hojas en solo segundos, capaces de captar emociones y capaces de hacer tareas no solo repetitivas, sino ya con cierto nivel de transaccionalidad. Tenemos en este momento alrededor del mundo robots que cubren posiciones en hotelería, en prensa redactando noticias, en agricultura cultivando lechugas e incluso en ciertas farmacias entregando medicamentos que no requieren prescripción médica. Los robots están realmente ocupando muchas de las posiciones que tradicionalmente ocupaban los humanos. Una de las plataformas inteligentes con mayor carga cognitiva es el robot de IBM llamado Watson. Similar a él también existe Ross, una inteligente abogada o sistema digital en términos legales que procesa información que una sola persona no podría hacerlo. Con esa carga de información y con ese análisis de datos, tanto Watson como Ross son capaces de digerir, analizar y generar tendencias que le sirven posteriormente a un médico para saber qué tratamiento seguir o cuál es la mejor diagnóstico y caso para cada una de sus pacientes. En el campo financiero, también detrás de los fríos cálculos estadísticos y análisis, encontramos plataformas inteligentes que por medio de algoritmos nos pueden indicar con precisión cómo generar un portafolio adecuado de inversiones. De esta forma, podríamos tener como aliados y asesores financieros un algoritmo detrás de nosotros. Igualmente, para la contabilidad ya se encuentran aplicativos disponibles en web como PEC. PEC es un asistente contable que permite registrar las facturas y hacer un preestado contable sumamente bien elaborado. De esta forma, podemos ver cómo la inteligencia artificial ha tocado más que las fábricas. Ha tocado procesos contables, procesos financieros, hotelería, prensa y se preparan incluso para abarcar el campo de la agricultura. Podemos decir nuevamente con seguridad que tenemos plataformas inteligentes y robots sumamente preparados. Para ver esta tendencia más transversalmente, tenemos las tendencias de Human Capital de Deloitte 2017, las cuales nos revelan que dentro de 3 o 5 años, el 96% de las empresas tendrán implementado de manera parcial o total la inteligencia artificial y la robótica en las compañías. ¿Qué significa esto? Que probablemente en 5 años, tanto ustedes como yo
tendremos un compañero no humano colaborando con nosotros. Por otro lado, las estadísticas del Banco Mundial revelan en el 2016 que muy probablemente en la próxima década la mitad de los empleos de Costa Rica podrían verse desplazados por tecnología. Esto es clave porque nos dice que deberíamos analizar ese 50% de empleos que se podrían sustituir y revisar la forma de poder realmente pasarlos al segundo plano para que no sean empleos desplazados, sino empleos incrementados en su potencial. Es importante que las empresas y la sociedad comiencen a graficar cuáles de sus posiciones tienen un alto índice de ser sustituidas y hacer planes de contingencia y planes de preparación para que estas posiciones no sean posiciones que queden sin empleo, sino que puedan migrar hacia tareas más complejas o diversas. Pero es importante que las empresas identifiquen que el ecosistema y los cambios en las compañías no provienen únicamente de la tecnología. Para entender cuál es el biotipo que necesitan las compañías, hay que entender también otros elementos. Uno de ellos es la diversidad de las generaciones. En la actualidad, más de 4 grandes generaciones conviven en las empresas, con edades que pueden ir desde 50 o 60 años hasta 23 años. Hay una diversidad de expectativas, de opiniones y de habilidades en cada uno de estos grupos, y es fundamental entenderlas para poder generar las sinergias necesarias que requieren las compañías. Otro gran grupo importante de caracterización de las nuevas compañías, tanto en Costa Rica como en el mundo, son las competencias que requieren las empresas para funcionar. En el pasado hablábamos mucho de ser eficientes y de planificar. En la actualidad, aunque esos rasgos siguen siendo importantes, para las empresas es más importante ser ágiles, es más importante ser colaborativas, y algunos ciclos de investigación y desarrollo se trabajan en beta. ¿Qué significa esto? Que los ciclos de investigación usualmente se trabajan en ciclos cortos, donde probablemente entregamos al mercado una versión beta y después la vamos mejorando. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Muchísimo, porque tenemos que preparar jóvenes que den prioridad a la agilidad, a la colaboración, al sentido de innovación y al sentido de trabajo en redes. Finalmente, para entender el mundo del trabajo futuro, es importante entender que el conjunto de cambios generacionales, de tecnología, de espacio, de tiempo, de conexión a la nube, provocan también otros cambios en las estructuras de trabajo, que serán importantes entenderlos para preparar los biotipos que sean exitosos en el mundo del futuro. Uno de ellos es la dinámica tiempo-trabajo y los esquemas de empleabilidad. Anteriormente, una persona se preparaba para trabajar en una misma empresa o en una misma posición toda su vida. En el futuro tendremos un mosaico de posibilidades, donde los horarios no serán de 8 horas, los tiempos serán 24/7 y probablemente tendremos una colaboración virtual mucho más enfocada que en el presente. De acuerdo a los estudios de Deloitte, el 44% de las empresas están pensando en generar empleos a tiempo parcial, un 40% en prácticas de trabajo virtuales y un 36% en contrataciones contingentes. ¿Qué significa esto? No empleados en planilla, sino colaboradores a tiempo medio y algunos asesores que no se encuentren en planilla. Vemos cómo las empresas están organizándose de manera idónea para enfrentar las condiciones de empleabilidad del futuro. Ahora bien, si están las empresas y la robótica preparándose tanto, ¿cuál debería ser el perfil, ese biotipo de colaborador, de joven hoy y de profesional mañana que sea exitoso en ese mundo digital? Vamos a descubrirlo.